Apostando por un gobierno del Partido Socialista con acuerdos programáticos, en este caso con Podemos tenemos una experiencia positiva de desarrollo de una agenda social. Esta agenda queda mucho por desarrollar todavía y es una buena ocasión para llegar a acuerdos en el ámbito del Poder Legislativo para poder seguir desarrollando esta agenda. Buenas noches. Ya lo ven, el Partido Socialista mira a Podemos para un gobierno de coalición. Declaraciones que se producen en el mismo día en el que Pedro Sánchez inicia la toma de contactos con los dirigentes políticos, comenzando por Pablo Casado para terminar precisamente con él, con Pablo Iglesias. Sánchez, que deja claro que no quiere sustituir a Felipe VI en su obligada ronda de contactos, sino solo establecer vías de diálogo con la oposición, ha recibido hoy al líder del Partido Popular, ese mismo partido que 48 horas después de haber pedido el voto a los votantes de Vox los tildaba de ultraderechistas. Casado ha tenido hoy la oportunidad de explicar a Sánchez qué tipo de oposición va a hacer a un gobierno que es la peor de las opciones para nuestra querida España. Mañana turno para Albert Rivera. Llegará luego el encuentro facilón, el de Podemos, y no llegará el de Abascal porque Sánchez ha excluido de esta quedada por capítulos a quien representa a más de 2,5 millones de españoles. Por ultra, ya lo saben, Sánchez es más de Bildu que de Vox. Desde el Palacio de la Moncloa, de momento, prefiere mirar hacia el Palacete de Galapagar. Más noticias en titulares. Este jueves 9 de mayo arranca la campaña electoral de cara a las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo. A pesar de que todavía queden algunos días para este inicio, ya son algunos los que se adelantan a las urnas y hablan de pactos. Hablaremos además con algunos de los candidatos. Estén muy pendientes. El señor Aguado me ha dicho si le apoyaría ante el sanchismo en Madrid. Me hizo un envite el otro día. Yo le digo que sí. Ahora, yo también le quiero lanzar un órdago. Quiero saber si él me va a apoyar a mí, si yo le saco un solo escaño más. Dos juzgados de Madrid coinciden y aseguran que Carles Puigdemont, que Clara Ponsatí y Toni Comín pueden ser candidatos al Europarlamento. Decisión que llega después de que la Junta entendiese que su condición de fugados e imputados se lo impedía. Entendíamos que tenían sus derechos intactos, que por lo tanto se podían presentar. El paro baja en abril solo 5.000 personas más que en 2018, a pesar de la Semana Santa. De esta forma supera el retroceso que experimentó en el mismo mes del pasado ejercicio. Hay que tener en cuenta, eso sí, que la Semana Santa suele animar el mercado laboral. En términos comparativos con lo que significa el mes de abril, desde la serie histórica de la que disponemos, es el segundo mejor registro de toda la historia. Madrid, Baleares, Canarias y Murcia son las únicas comunidades de España que con sus ingresos de cotizaciones podrían sostener las nóminas de sus jubilados. Un estudio del Instituto BBVA de Pensiones apunta a que hay un problema en el sistema. Hasta 13 regiones no pueden pagarlas con sus cotizaciones. Se estanca el plan de Juan Guaidó para liberar a Venezuela de las garras de la dictadura de Nicolás Maduro. Días de tensión en los que Leopoldo López se ha refugiado en las dependencias de la diplomacia española en Caracas. Les contaremos la última hora del país. Las bolsas de China, Europa y Hong Kong han comenzado la jornada cayendo en picado, movimientos que se producen después de unos tuits de Donald Trump. Y es que el presidente de los Estados Unidos anunciaba el aumento de los aranceles a los productos chinos, pasando del 10% al 25%. Creo que vamos a una legislatura con un gobierno débil y que tendrá en el Partido Popular una oposición fuerte, firme pero responsable,
Por respeto a Su Majestad el Rey y a la ronda de consultas que decide hacer de cara a la investidura, no hemos profundizado en los posibles pactos, pero sí que le he pedido que no dependa de los independentistas, es decir, que España no dependa de aquellos que no creen ni en su unidad ni en su igualdad de ciudadanos libres e iguales. Lo acaban de escuchar, asegura Pablo Casado que harán una oposición firme. Primera toma de contacto de Pedro Sánchez con los demás partidos políticos tras las elecciones del 28 de abril. El dirigente socialista se ha reunido hoy con Casado en la Moncloa y con la que busca dar una imagen de normalidad en el diálogo entre partidos tras una dura campaña electoral. Fuentes del PP han anticipado que Casado acudía a este encuentro con propuestas para bajar impuestos e incentivar la economía, así también como para adoptar medidas urgentes para garantizar la convivencia en Cataluña. Además, aunque le traslade propuestas, también está dispuesto a escuchar a Pedro Sánchez. Hoy era el turno de Casado, mañana lo será de Albert Rivera y ya el miércoles para Pablo Iglesias, que será quien cierre esta ronda de conversaciones. En un sondeo que ha realizado La Razón, la mayoría del electorado del Partido Socialista prefiere que Sánchez se estreche la mano con Pablo Iglesias. Y ojo, porque desde las filas socialistas no lo descartan. Estamos apostando por un gobierno del Partido Socialista con acuerdos programáticos, en este caso con Podemos tenemos una experiencia positiva de desarrollo de una agenda social. Esta agenda queda mucho por desarrollar todavía y es una buena ocasión para llegar a acuerdos en el ámbito del Poder Legislativo para poder seguir desarrollando esta agenda. Y a nosotros nos parece que un acuerdo programático con Podemos es posible, sería positivo. Y en Podemos es precisamente lo que pretenden. Pablo Iglesias lleva ya varios días insistiendo en que si su formación no entra en el Ejecutivo, no será un gobierno verdaderamente de izquierda. La iniciativa le toca tomarla al Partido Socialista. Y nosotros, desde la reunión de mañana, que tenemos allí donde nos han convocado, vamos a trasladar nuestra disposición al diálogo para participar en la formación de un gobierno con una base parlamentaria amplia, que sea estable y que garantice la aplicación de un programa progresista. Lo vamos a hacer conscientes de que todos deberemos ceder, de que todos deberemos escuchar. Santiago Abascal se ha quedado fuera de la agenda de Pedro Sánchez, al igual que los nacionalistas vascos. Desde el PNV esperan su llamada, pero aún así le mandan un recado. Aseguran que si el socialista quiere su respaldo, ya saben cuáles son las condiciones. Esperamos la llamada del presidente Sánchez y bueno, persona mejor colocada para optar a la presidencia del gobierno. Lo hacemos sin ninguna ansiedad, que por un lado es de mano tendida, pero también de bastante claridad sobre para qué queremos, a qué estaría dispuesto a hacer esa aportación el PNV. Tendría que ser también sobre la base de que se van a abordar con decisión y valentía esos grandes problemas del modelo territorial del Estado. Y parece que no es el PNV el único que también quiere mantener un encuentro con el presidente en funciones. En las filas republicanas le han instado hoy a visitar a su candidato encarcelado. Entendemos que si tiene que haber una ronda de contactos con los líderes políticos de las diferentes organizaciones, y más aún teniendo en cuenta que es quien ha ganado las elecciones en Cataluña, pues que tendría que ser Oriol Junqueras quien asumiese estas reuniones, este liderazgo. Y por lo tanto, que entendemos que Pedro Sánchez tendría que ir a Soto del Real, o, en caso contrario, se tendría que permitir la libertad de los presos políticos y poder ejercer ese liderazgo para poder hablar no solo de aquello que tenga en cuenta el Congreso de los Diputados, la Constitución de la Cámara o de la investidura, sino sobre todo de cómo solucionamos una situación que es política. Al Partido Socialista le salen las cuentas sin tener que mirar hacia los separatistas, pero de momento todo está encima de la mesa. Pero vamos ya, ¿qué es lo que opinan los ciudadanos? Concretamente sus propios votantes. Ese estudio que les decíamos antes de NC Report para La Razón. Un 54,8% de aquellos que le eligieron la papeleta del PSOE el 28 de abril prefieren un pacto con el partido de Pablo Iglesias, mientras que un 39% apuesta con un acuerdo con Ciudadanos. Mientras tanto, atención, porque más de la mitad no estarían dispuestos a un ejecutivo formado o apoyado por los independentistas. Es el caso de un 63% que descarta de pleno esta posibilidad.
Posición firme es la que ha intentado mantener hoy el líder popular en la Moncloa. Pero son muchos los dirigentes del PP que han pedido volver al centro del terreno político, como Alfonso Alonso, Borja Semper o incluso Alberto Núñez Feijóo. No tenemos ninguna necesidad de centrarnos los aquí presentes porque estamos centradísimos. Vamos, yo creo que somos el centro, desde luego en la política vasca. De hecho, yo veo a todos los demás muy escorados. Yo estoy en el Parlamento Vasco. Dice, bueno, pues usted está, pues los centrados somos nosotros, los demás están de un escorado. ¿Y hacia dónde se escoran los políticos en el País Vasco? Pues se escoran mucho hacia Bildu. Parece que en la política vivimos con un retrovisor delante, que nos impide ver el futuro porque estamos permanentemente con el reflejo del pasado. Y fórmulas que fueron de éxito en el pasado no tienen que serlo necesariamente en el futuro. Es más, las veces las fórmulas del pasado no funcionan porque el mundo ha cambiado, porque nuestra sociedad ha evolucionado y porque los retos y las demandas ciudadanas y también políticas son otras. No paramos de escuchar ese tipo de opiniones en los últimos días, después de las urnas. Más y más voces que piden volver a esa posición de centro que mantenía el PP de Mariano Rajoy y así evitar la división de voto. Pero lo que castigó realmente a los populares en las urnas fue el voto de la izquierda. La fuga de votos sigue siendo el mayor temor de nuestros políticos, sino que se lo digan a Pablo Casado. Cuando los que queremos a España vamos desunidos a las urnas, acaban ganando aquellos que no van a seguir peleando por la unión de España. Aunque tal vez la clave es que la derecha no ha perdido tanto por la división de sus votantes, sino que es el Partido Socialista el que ha capitalizado casi todo el voto nuevo desde los comicios del 2016, más los miles y miles de votos que en estas elecciones el PSOE ha conseguido rebajar a los de Podemos. En efecto, el pasado 28 de abril acudieron a las urnas casi 26,5 millones de votantes, más de 2 millones más que en las elecciones anteriores. Sin embargo, la visita en masa a los colegios, en gran medida alentada por el efecto Vox, tuvo sobre todo un impacto positivo en la izquierda, especialmente en el Partido Socialista, que se anotó casi la mitad de ese volumen adicional de papeletas. Y es que la formación de Pedro Sánchez no solo ha conjurado la amenaza de Podemos, sino que ha arrastrado a la izquierda del voto útil a superar la suma del voto de derechas, aunque sea por poco margen. Tal vez por ello el presidente del gobierno ahora aspira incluso a ir sumando voto liberal tras haber ensanchado el centro. Pero, ¿qué estrategias seguirán los populares? Ana Pastor ha sido la primera diputada en desfilar por el Congreso de los Diputados para acreditarse como tal. El reloj no marcaba siquiera las 10 de la mañana cuando la hasta ahora presidenta de la Cámara Baja se ha acercado a la primera de las salas que se ha habilitado para que los electos puedan realizar todo el papeleo necesario. Tras Ana Pastor, los siguientes han sido los números 2 y 3 de la lista del PSOE por Cuenca, Luis Auquillo y Mariana de Gracia Canales. Este año, como novedad, deberán declarar su patrimonio y por primera vez deberán rellenar también una declaración de sus intereses especificando de qué empresas venían cobrando hasta ahora. Y atención, porque recibirán su primera nómina ya a finales de este mes y el que menos va a cobrar, atención, el salario más bajo ronda la cifra de 3.800 euros. 5 años después de acceder al trono, el retrato de Su Majestad el Rey ya luce en el Congreso de los Diputados. 88.000 euros es lo que ha costado este óleo encargado a Hernán Cortés y que a partir de ahora va a presidir el conocido como Salón de Ministros del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Estancia en la que se reúne la mesa de la Cámara y en ocasiones también lo hace el Consejo de Ministros. Se trata de una sala donde no entran ni los medios de comunicación ni tampoco las personas que visitan la institución. Una vez ya casi recuperados de la resaca de las elecciones generales, todo comienza a centrarse ahora en las del 26 de mayo. Urnas municipales, autonómicas en hasta 11 comunidades y europeas, cuya campaña electoral comienza este jueves, 9 de mayo. Encuestas, debates, mítines será la tónica habitual de cara a la próxima fecha de ese domingo. Y aunque solo las urnas determinarán lo que pase a finales de mes, si se repitiesen los resultados del domingo 28, Madrid, Zaragoza y Málaga podrían cambiar de alcalde.
Isabel Díaz Ayuso, candidata popular a la Comunidad de Madrid, reta a Ignacio Aguado. Ha lanzado una pregunta a su rival y candidato de Ciudadanos en Madrid, pidiéndole que apoye un ejecutivo regional encabezado por ella si Ciudadanos sacase solamente un escaño más que el PP. El señor Aguado me ha dicho si le apoyaría ante el sanchismo en Madrid. Me hizo un envite el otro día. Yo le digo que sí. Ahora, yo también le quiero lanzar un órdago. Quiero saber si él me va a apoyar a mí, si yo le saco un solo escaño más. Y es más, le invito a que haga lo mismo y me diga si eso es así para gobernar en otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, si van a dejar de apoyar al sanchismo en la comunidad y en el resto de España, y de ser así, por supuesto. Asegura Díaz Ayuso que ella sí le daría su apoyo, aunque aclara que sale a ganar. Órdago, ante el que la respuesta no se ha hecho esperar, dice Aguado que si hay una formación que puede liderar Madrid, esa será Ciudadanos. También le quiero agradecer su apoyo públicamente a que sea el presidente de la Comunidad de Madrid con su apoyo, que lo ha dicho hoy, se lo pedí ayer que lo dijera públicamente y hoy lo ha dicho, lo cual yo agradezco personal y políticamente ese apoyo porque creo que es importante que trabajemos juntos, que el Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid trabajemos juntos, que unamos fuerzas, porque el sanchismo puede llegar a la Comunidad de Madrid de la mano de Rejón, de la mano de Podemos, y creo que sería perjudicial para la Comunidad de Madrid, sinceramente, que llegaran ese tipo de políticas a la Comunidad de Madrid. A falta de lugares donde Más Madrid pueda hacer propaganda electoral, ingeniosa idea del partido por la que van a usar balcones de vecinos. El partido de Manuela Carmena e Íñigo Errejón, al carecer de representación parlamentaria en las instituciones, no pueden disponer de espacios públicos en los que colgar carteles o lemas en esta campaña electoral. La solución de la plataforma ante esta prohibición ha pasado por pedir a los madrileños que así lo deseen colgar los carteles en los balcones de sus propias casas. Según dicen, ya hay más de 4.000 personas que le han cedido el suyo. Y tenemos ya conexión con uno de los candidatos al Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ayer anunciaban que iban a tomar cartas en el asunto por los carteles electorales de Más Madrid. ¿Cuáles son esas medidas que van a emprender? Bueno, en primer lugar, creo que ya no son las medidas que vamos a llevar nosotros ante la Junta Electoral Central, que es elevar posiblemente una consulta sobre la legalidad, pero sí yo le he pedido hoy a Manuela Carmena que pida disculpas a la Junta Electoral Central. Ha permitido que su partido político inicie una campaña en Twitter de persecución contra la Junta Electoral Central, y eso es intolerable en democracia, que se permita atentar contra la independencia de un órgano neutral. Y en segundo lugar, que está infringiendo Manuela Carmena las reglas electorales, que son iguales para todos. Manuela Carmena decidió que acababa como en Ahora Madrid para montarse su chiringuito electoral que se llama Más Madrid y poder elegir a dedo a todos sus concejales. Bien, esto tiene consecuencias, y es que desde el punto de vista de la normativa electoral, que es igual para todos, pues no tiene derecho a espacios electorales. Que acepte las reglas del juego Manuela Carmena, que deje de denigrar a la Junta Electoral Central y, por tanto, que asuma que el error de no poder tener espacios electorales es suyo. Otra medida polémica, la prohibición de que Manuela Carmena asista a los debates políticos. ¿Qué opina usted de los vetos que está haciendo el organismo contra los partidos que no tienen representación? En cuanto a los debates, los vetos que se están haciendo en cuanto a los debates, yo no creo que se estén haciendo vetos, yo creo que se está aplicando la normativa electoral sencillamente, y por tanto que las reglas electorales son iguales para absolutamente todos los partidos que concurrimos a las elecciones. Lo que hay que conocer es la normativa electoral y a partir de ahí actuar en consecuencia. ¿Cree que se repetirá la tónica del 28 de abril? Es decir, que el Partido Popular sufra otro castigo en las urnas. Bueno, mire, en la ciudad de Madrid la verdad es que sufrimos un castigo en las urnas el 28 de abril, pero si se repitieran exactamente los mismos resultados, tendría el honor de ser el alcalde de todos los madrileños a partir del 14 de junio, que es la sesión de investidura, porque el Partido Popular fue la primera fuerza del centro derecha en la ciudad de Madrid, por delante de Ciudadanos. Aunque a Ciudadanos no quiera reconocerlo, el Partido Popular en la ciudad de Madrid quedó por delante de Ciudadanos, y sumábamos holgadamente frente al bloque de izquierdas para poder tener la mayoría absoluta de concejales en el Ayuntamiento de Madrid. Es cierto que no fue un buen resultado electoral para el Partido Popular en la ciudad de Madrid. No es menos cierto que si se repitiera el mismo resultado electoral tendría el honor de ser el alcalde de todos los madrileños. ¿Va a haber pacto en el Ayuntamiento de Madrid con Ciudadanos, como ya ha ofrecido Ayuso en la comunidad?
Bueno, lo que en el Ayuntamiento de Madrid estoy absolutamente convencido es que va a haber una mayoría del centro-derecha y que esa mayoría del centro-derecha va a estar encabezada por el Partido Popular. Me quedan pocas dudas al respecto, visto los resultados electorales del 28 de abril, y que por eso además lo que vamos a conseguir es que los que reciben a Puigdemont, Junqueras y Romevas en el Palacio de Cibeles, los que avalan las ocupaciones ilegales, los que avalan a las mafias que controlan a los manteros permitiendo la venta ambulante, los que denigran a la policía municipal, los que incendian barrios como Lavapiés, no van a tener cabida en el gobierno de la Ciudad de Madrid a partir del 26 de mayo. José Luis Martínez Almeida, gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Y comienzan las promesas electorales. Si ostenta el poder después de las urnas autonómicas, el Partido Popular reivindicará ante el Gobierno central y la Unión Europea un régimen económico y fiscal especial para Extremadura. Así lo ha afirmado hoy el candidato a la presidencia de la Junta, José Antonio Moanago. Una medida que marcará un antes y un después para Extremadura, una medida que es justa y escrupulosamente estudiada en el marco europeo. Les anuncio hoy, y sé que nadie encontrará razones para oponerse en la región, que la primera medida de mi programa electoral será defender ante el Gobierno de España y ante la Unión Europea un régimen económico y fiscal especial para Extremadura. El Tribunal Constitucional decidirá este miércoles si los fugados pueden ser candidatos a las europeas. Es el escenario que se abre después de que 2 de los juzgados de Madrid acaten el criterio del Supremo para que Puigdemont, Comín y Ponsatí vayan a las europeas. El expresidente y sus exconsejeros podrían estar en las listas en base al dictamen de estos juzgados. Y esto todo a pesar de que ninguno de ellos haya realizado los trámites necesarios para inscribirse en el censo de electores residentes en el extranjero, ni hayan notificado oficialmente que ya no residen en España. Decisión que celebran desde las filas del separatismo. 2 juzgados estiman que el estar imputados y huidos de la justicia no debe impedir ser candidatos al Europarlamento. En Esquerra creen que Carles Puigdemont está ganando la batalla judicial. Desde Esquerra Republicana celebramos esta decisión, que el presidente Puigdemont, acompañado de Toni Comín y de Clara Ponsatí, se puedan presentar a las elecciones del próximo 26 de mayo, a las elecciones europeas. Entendíamos que tenían sus derechos intactos, que por lo tanto se podían presentar. Fraude de ley es lo que a juicio de Pablo Casado está sucediendo con este asunto, y es por ello que ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Así lo ha anunciado el líder del PP en rueda de prensa desde Moncloa después de ese encuentro con Pedro Sánchez. Que alguien que está fugado de la justicia española se pueda presentar a unas elecciones europeas sin ni siquiera residir en España. Por eso presentamos el recurso a la Junta Electoral, por eso lo hicimos después ante la justicia ordinaria. Y yo hoy puedo decir que el Partido Popular recurrirá al Constitucional esta resolución de un juzgado de Madrid que permite presentarse a las elecciones al señor Puigdemont. Malestar e incomprensión en el Partido Popular y también desde Ciudadanos. Inés Arrimadas ha insistido en que los 3 candidatos no cumplen los requisitos para ser electores porque no están inscritos en el censo de residentes ausentes, tal y como resolvió la Junta Electoral Central. Pero lo que es una auténtica vergüenza es que mientras en países europeos no se permite a partidos que abogan por la secesión de un territorio presentarse siquiera a las elecciones, en este país vamos a tener que pagarle un sueldo con dinero público a un señor que ha dado un golpe de Estado, que se ha fugado de la justicia y que insulta a todos los españoles. Después del parón por el Puente de Mayo, se reanudan las sesiones por el proceso del golpismo catalán en el Tribunal Supremo hasta este jueves. Después de escuchar a votantes del 1 de octubre, se da cita a nuevos testigos, entre ellos el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, agentes de los Mossos y también miembros de la ANC. Nueva semana del juicio. Ha comenzado declarando Josep Guillot, propuesto por la defensa de los golpistas. Guillot es el representante del sindicato de mandos de Mossos y ha asegurado que no tuvieron ninguna injerencia política. Nosotros no hemos tenido ninguna injerencia, absolutamente ninguna. Si lo hubiéramos tenido como sindicato, lo hubiéramos denunciado. Han declarado varios Mossos de Escuadra y uno de ellos ha explicado que les llovieron botellas y que no pudieron hacer su trabajo. Y cuando nosotros desplegamos, lo que recibimos fue una lluvia de botellas de cerveza. La presión de los manifestantes, de los concentrados, hace que el cordón venza
y cuando le impacta una botella al grabador que yo llevaba detrás, decido que no llego a la consejería, doy media vuelta y me salgo del cordón. Un profesor, Irineo Alvarado, ha confirmado que votó en el referéndum porque asegura que no era ilegal. Después ha testificado el que era jefe de la Brimo el 20 de septiembre. Ha afirmado que no podían entrar en consejería y que su actuación hubiese creado lesiones. Ni que venga el 7º de caballería, entramos en consejería, porque el riesgo que había es que con mi actuación podía haber creado un problema de orden público que hubiera causado lesiones. Ha explicado cómo fue la actitud de Jordi Sánchez y que incluso le amenazó. La actitud del señor Jordi Sánchez fue altiva, fue prepotente y fue complicada para mí, porque lo que me exigió es que retirara la brigada móvil, me dijo que eso no es, esto que estás haciendo no es lo que hemos acordado, largaos de aquí. Además, ha destapado una conversación telefónica que tuvo Jordi Sánchez con el presidente, en la que nombraba a Trapero. Trapero está loco, sabe un lanteniment, que es una frase en catalán que quiere decir ha perdido la chaveta, ha perdido el conocimiento, saca a la brigada móvil de aquí. Esas son las palabras que utiliza. A lo que el jefe de la Brimo le contestó: puede llamar al Papa de Roma, que si no me da la orden, mi cadena de mando, yo llego a la consejería. Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, ha reconocido que es amigo de los acusados y ha defendido la actitud de la gente. Pues la gente está en una actitud, yo diría, pacífica, tranquila, de reivindicación nacional. Mañana continuarán las declaraciones de los testigos en el Tribunal Supremo. Más asuntos del día. Lo desvela el diario ABC. El Gobierno quiere dar el control de la universidad a las autonomías. El Ejecutivo propone cambiar el modo en el que se accede a una cátedra y se fija para ello en la vía laboral que sigue Cataluña. En la actualidad, para poder llegar a esta plaza, hay que aprobar previamente una oposición. La vía laboral que tiene en mente el Ejecutivo supondría, según el medio, a través de un concurso de méritos cuyos criterios los marcaría el Gobierno regional. Es decir, que decide las plazas que hay que sacar a concurso y cuenta también con un representante en los tribunales que evalúan a los candidatos. Hablamos de estas intenciones del Ejecutivo con Rafael Pampillón, catedrático en Economía en el CEU San Pablo. Señor Pampillón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué le parece esta nueva propuesta del Gobierno que para ser catedrático sea por mérito que fijen las autonomías y no a través de una oposición? Bueno, ahora tenemos un cuerpo nacional de catedráticos y de titulares que tienen que estar acreditados, tienen que estar aprobados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Docencia. Y es un sistema que funciona bastante bien, que desgraciadamente desde que se acredita un catedrático hasta que toma posesión de una plaza que sale por concurso en una universidad, pues pasan 2 o 3 años. En definitiva, los catedráticos, diríamos, con méritos que los concede el Ministerio a través de un sistema bastante objetivo, pues les cuesta incorporarse a una plaza. Por tanto, el nuevo sistema que se propone para las comunidades autónomas a mí me parece un dislate. En caso de salir adelante esta medida, ¿puede darse el caso de que se produzcan nombramientos de catedráticos por motivos políticos y no por excelencia? Bueno, lo importante es darse cuenta de que España es una unidad que debe ser unidad de mercado y debe ser también para los cuerpos de los altos funcionarios, pues de abogados del Estado, de jueces, de economistas del Estado, pues son jueces y economistas del Estado nacionales, a nivel nacional, y los catedráticos igual, son a nivel nacional. Evidentemente, cuando bajamos a las comunidades autónomas, ahí se puede dar mucho más situaciones pues de amiguismo y que desgraciadamente pues no siguen los mismos criterios que en este momento son bastante rígidos y bastante exigentes para ocupar una plaza en un cuerpo de alto nivel en la función pública, como es el cuerpo de catedráticos y el cuerpo de titulares. Por tanto, cuanto menos intervengan las comunidades autónomas para determinar quién puede ser catedrático y no de la universidad pública, pues mejor. Bueno, esta medida se aplica ya en Cataluña, pero si se hiciese en el resto de España, ¿puede llevar de nuevo a esa desigualdad entre diferentes comunidades de todo el país?
podría llevar a desigualdades, sobre todo en las retribuciones. Actualmente, de hecho, las universidades dependen de las comunidades autónomas, pero como los cuerpos son nacionales, tienen que ser las universidades, cada universidad la que convoque plazas de catedrático o de titular, y convocar esas plazas es siempre entre las personas que ya están acreditadas como catedráticos y titulares a nivel nacional. Entonces, la comunidad autónoma, si abre una vía nueva de funcionariado y de contratado a nivel autonómico, pues sin duda va a deteriorar el sistema de enseñanza universitaria pública, y eso lógicamente puede generar situaciones que tienen que ver con aspectos que no son los puramente de méritos docentes, que es de lo que se trata. Como dice entonces, sí que repercute en la calidad de la enseñanza. Cuanto más cualificado esté el profesor, pues mejor será la calidad de la enseñanza. Por eso es tan importante que las universidades, que tienen mucha autonomía a la hora de fijar los planes de estudio, tengan muy presente la calidad y acercarse a la frontera del conocimiento. Las universidades deben cada vez dar más grados que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la Big Data, con todo lo que está demandando las empresas. A mí me parece que la calidad de la enseñanza es fundamental y que, lógicamente, me parece a mí que va a ser de más calidad un catedrático que viene ya acreditado, ¿no?, por la Agencia Nacional de Evaluación, que no uno que nombra directamente una comunidad autónoma. Rafael Pampillón, gracias y muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Con la excusa de fomentar la cultura, los partidos políticos hacen campaña regalando el dinero de los contribuyentes a los más jóvenes. Tanto el Partido Socialista en Aragón como el Partido Popular en San Sebastián están prometiendo en sus mítines de campaña electoral un bono cultural para los jóvenes. Javier Lambán, el candidato socialista, ha contado todos los detalles. Aquellos jóvenes de entre 18 y 22 años recibirán como mínimo 150 euros y hasta 300 para poder gastarse en las actividades culturales que ellos elijan. Esto en Aragón, y en el País Vasco, Borja Semper apuesta por el plan llamado Kulturpass. Plan en el que al cumplir 18 años tendrán hasta 100 euros para gastar en librerías, cines, teatros o diferentes salas de conciertos. Hoy presentamos la propuesta Kulturpass, que pretende fomentar la demanda de cultura entre los más jóvenes en San Sebastián. Cada año, unos 1.400 chicos y chicas cumplen 18 años en San Sebastián. Esta propuesta lo que quiere es darles la oportunidad de tener más facilidad de acceso al cine, a la literatura, al teatro, a conciertos en salas privadas y en salas públicas. Consiste y se concreta en que cada chico y chica, cuando cumple 18 años, tendrá 100 euros a su disposición para consumir y gastar en negocios locales vinculados con la cultura. A través de una aplicación, de una app, sabrán qué locales están asociados a esta iniciativa, qué locales particulares y públicos están asociados a esta iniciativa y donde podrán consumir esos 100 euros. Estoy convencido de que si leemos más, si vamos más al cine, al teatro, a conciertos, somos más libres, porque somos más críticos, porque tenemos más información. Y además también fomentamos el negocio local vinculado con la cultura. El paro baja en abril solo 5.000 personas más que en 2018, a pesar de la Semana Santa. Se sitúa, por tanto, en 3.163.000 personas el número total de parados. Lo hace al bajar en 91.000 desempleados en abril, superando el retroceso que experimentó en el mismo mes del año 2018. Hay que tener en cuenta que la Semana Santa, que suele animar el mercado laboral, se ha celebrado este año en abril, mientras que en 2018 tuvo lugar en marzo. Dentro de la serie histórica de abril, que se inicia en 1996, el paro ha bajado siempre en este mes, salvo en dos ocasiones, en 2008 y en 2009. En el mes de abril de 2019 hemos llegado a la cifra de 19.230.362 trabajadores ocupados, afiliados al sistema. La variación mensual de la afiliación es de 186.785 personas. En términos comparativos con lo que significa el mes de abril, desde la serie histórica de la que disponemos,
es el segundo mejor registro de toda la historia. El mes de abril, el paro registrado disminuyó en un total de 91.518 personas, lo que significa, en datos acumulados, que durante los últimos 12 meses el paro registrado ha disminuido en 172.302 personas. El gasto en pensiones alcanzará su gasto máximo en el año 2040. Así se plasma en las proyecciones del Plan de Estabilidad enviado por el Gobierno a Bruselas. Un plan en el que se prevé que dentro de unos 20 años el número de pensionistas sea mucho más mayor de lo que se ha visto antes. En una década comienzan las jubilaciones de aquellos que nacieron entre los años 1958 y 1977, pero el pico vendrá luego con la incorporación de unos 723.000 potenciales pensionistas y con mayor esperanza de vida, lo que ese año provocará que se eleve el total de pensiones a 15 millones frente a los 9,6 millones actuales. Pero no es el único problema que hay con las pensiones. Hasta 13 regiones en España no pueden pagarlas con sus cotizaciones. Serían, por ejemplo, Castilla y León, Asturias o Galicia. De esta forma se plasma en un estudio realizado por José Antonio Erce, el presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones. En él se basan en la relación afiliados-pensionistas, en el que las cotizaciones que pagan los trabajadores son las que se usan también para pagar las pensiones del momento. En el lado opuesto se encontrarían, por ejemplo, Madrid, Baleares, Canarias y Murcia, las únicas comunidades que con sus ingresos podrían sostener las nóminas de los jubilados. Este estudio, como decimos, firmado por el Instituto BBVA de Pensiones, echa por tierra el mantra separatista de España nos roba. Editorial con Rosa Cuervas Mons. Sin profundizar demasiado en los a veces oscuros números, este estudio merece algunas reflexiones. La primera, que la ignorancia o la mentira son muy osadas, pero tienen poco futuro. Bastan unos cuantos informes bien hechos para disolver como un azucarillo las falsedades del separatismo y para sonrojar a quienes han tachado de vagos o de menos productivos a otros españoles, para tener luego que reconocer que son todos los rincones de España, desde el primero al último, los que configuran algo tan esencial como el sistema de pensiones. Otra reflexión, esta más romántica, la resume a la perfección el famoso "la unión hace la fuerza", la unidad, en este caso económica, pero también la administrativa, la educativa, la sanitaria. Si todas las regiones de España fueran capaces de recuperar ese sentimiento de orgullosa pertenencia a un país maravilloso, si entendieran que la unidad no es incompatible con el orgullo por la patria chica, si tantos y tantos políticos que se dedicaran a sumar en lugar de, como se dedican, a restar y dividir, otro gallo nos cantaría a todos, pero sobre todo a ellos, aunque claro, eso pasa por desmontar suculentos chiringuitos separatistas que les permiten vivir muy bien. Esa debe ser la batalla, desmontar con la verdad, con números y realidades, las mentiras del separatismo y recordar sobre todo que España será unida o no será España. El juicio de Bankia se ha reanudado hoy con el interrogatorio al ex supergobernador del Banco de España. Javier Ariztegui ha asegurado que el supervisor advirtió al expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, de que si la entidad no se integraba en el sistema institucional de protección de Caja Madrid, podría estar en peligro si la crisis se agudizaba, dada su estructura. Según las previsiones, mañana estarán citados a comparecer el expresidente y el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de los Valores, quienes formaban parte del organismo supervisor cuando se presentaron las cuentas de la salida a la bolsa de Bankia. El exdirector de Interview declara ante el juez por el caso Villarejo, por el caso de Pablo Iglesias. 2 horas de declaración en las que ha respondido a todas las preguntas que se le han formulado, tanto por parte del fiscal como del magistrado. Esta es la segunda vez que Alberto Pozas acude a la Audiencia Nacional. Fue en el marco de esta investigación en la que el comisario José Manuel Villarejo le señaló durante una declaración como la persona que le entregó un pendrive con el contenido del teléfono de la asesora próxima a Pablo Iglesias por aquellas fechas.
A juicio, 5 jóvenes por gestionar una red de propaganda y captación yihadista en Internet. Islam en español es la página de Facebook de la que formarían parte. Comienza hoy el proceso judicial a estos jóvenes que entre 2013 y 2016 habrían gestionado un grupo en redes sociales que se dedicaba a hacer propaganda islamista, incitar a la yihad y captar a nuevos adeptos al grupo terrorista del Estado Islámico. El miércoles se terminará el juicio en el que la Fiscalía pide 8 años de cárcel para uno, acusado de integración en organización terrorista. Para los otros 4, reclama 3 años de prisión por presunto enaltecimiento del terrorismo. Se trata de 3 marroquíes, de un alemán y un pakistaní con edades entre los 22 y 23 y 31 años. Analizamos este caso en nuestra sección de tribunales con el abogado penalista Ignacio Fuster Fabra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, incitación al terrorismo islamista a través de Facebook, un tipo penal peligroso y cada vez más frecuente, por desgracia, en nuestros tribunales. Bueno, tenemos un apartado en particular dentro del Código Penal que es del artículo 571 al 580. Esos artículos nos marcan precisamente cuáles son los límites que existen precisamente a la hora de poder calificar si unos actos son delitos de terrorismo enmarcados dentro de ese ámbito o si por el contrario son otro tipo de delitos. El mero hecho de haber creado una página de Facebook que se dedique a enaltecer el terrorismo o a dar publicidad a Daesh es más que suficiente como para poder emprender acciones legales y sobre todo empezar a investigar. No nos olvidemos que ellos manifiestan en sus alegaciones que simplemente combatían la islamofobia, pero Daesh y darle publicidad a Daesh no es combatir la islamofobia, es dar publicidad a un grupo terrorista como puede ser el Daesh. Dice la Fiscalía, ha denunciado que en esta página se instaba a la realización de la yihad armada o a emprender acciones violentas contra los considerados infieles. Ellos aseguran que lo hacían únicamente para defenderse de los ataques islamófobos. ¿Cuáles son los límites en estos casos? ¿Qué es y qué no es delito? Bueno, es claro determinar al final los límites. No estamos hablando de una libertad de expresión, sino estamos hablando de un prácticamente ataque directo frente a la cultura occidental y sobre todo apoyar a los movimientos como Daesh, que son movimientos terroristas y están internacionalmente reconocidos como terroristas, en los cuales dentro de esos mensajes, dentro de esas informaciones que se estaban colgando y opiniones que se estaban colgando en ese grupo, se instaba de una u otra manera, por ejemplo, al adoctrinamiento. Servía como material didáctico, pues si podemos llamarle, para aquellos que quieran convencerse en hacer la yihad. Servía también como vehículo para informar, para dar publicidad, para dar una vía de comunicación y una vía de publicidad y propaganda para un grupo como es Daesh. Pero no nos tenemos que olvidar que esos tipos penales que hemos hablado antes, del 571 al 580 del Código Penal, marcan precisamente que esos actos que están dentro de las redes sociales y dentro de Internet son también constitutivos de ser un delito, como pues en este caso de enaltecimiento al terrorismo o de humillación muchas veces a las víctimas. El acusado que mencionábamos antes de integración en banda terrorista estaba siendo monitoreado por la policía al haber manifestado de forma reiterada su intención de viajar a los territorios de buenos musulmanes. ¿Cómo puede actuar la policía y cuándo la justicia en estos casos? Porque llegó incluso a contactar con los terroristas del Estado Islámico. ¿Hasta cuándo hay que esperar entonces? Bueno, hay una peculiaridad en los delitos de terrorismo. En este momento lo que hemos descubierto y lo que hemos visto es que precisamente esos actos terroristas van encaminados con unos actos previos para llegar a ese fin. Estos actos previos, con una lógica normal, diríamos que obviamente son solo actos preparatorios, que no tienen ninguna repercusión. Pero en el tema del terrorismo sí que tiene esa repercusión, porque todo ello va encaminado, como por ejemplo, comprar un billete para ir a territorios en los cuales se consideran que son de peligro, en los cuales uno puede entender que sea Afganistán, sea Siria, pueda materializar esos pensamientos y esos actos preparatorios terroristas, y la policía lo que hace es monitorizar durante todo ese momento las actividades que realiza la persona. Si solamente se queda en unas meras opiniones en algún momento, o solamente se queda en unas pequeñas acciones aisladas, puntuales, o incluso una reproducción de esos mensajes que pueda recibir, no actúa la policía a priori. Espera con cautela para ver si esos actos preparatorios van a llegar a un fin. ¿Cuál es el fin? Enviar dinero a gente perteneciente al Daesh o grupos afines, viajar a zonas de conflicto donde saben que puede entrenarse, puede aleccionarse o puede recibir un adoctrinamiento todavía mayor y volver en ese caso al territorio donde ha estado viviendo y perpetrar una masacre, perpetrar un atentado terrorista.
Otro de los argumentos, uno de los acusados ha señalado que efectivamente subía fotos, vídeos y también textos a las redes sociales ensalzando el yihadismo como para hacerse el fuerte, pero que ahora ha reflexionado y que se arrepiente y que solo ponía inmadureces. ¿Sirve de algo esto en un juicio, esta defensa que podríamos calificar de peregrina? Bueno, es que los hechos son concretos, claros, concisos y directos. Lo que hemos visto al final es que esos actos preparatorios, todo ese adoctrinamiento que pueden lanzar, toda esa publicidad que están emitiendo, tiene unas consecuencias. El hecho no es que hayan cometido un acto terrorista per se, sino que estén promoviendo que haya personas que puedan ilustrarse, en este caso, de esos contenidos y que puedan perpetrarlo. El hecho que está cometiendo directamente y el hecho que ha cometido directamente, en este caso el acusado, ya es materialmente suficiente como para poderle condenar. Es potestativo de su señoría, de los jueces, entender si en un momento determinado o no este arrepentimiento en último momento puede ser un atenuante en un momento determinado para el establecimiento de la condena. Muchas de las publicaciones que hacemos a diario los medios de comunicación sobre este tipo de noticias podría alentar también a que cada vez más personas decidan unirse a esta lucha contra la radicalización, por así decirlo. Bueno, hay una diferenciación muy clara entre lo que dicen los medios de comunicación, que es informar de los hechos que están sucediendo y, sobre todo, de lo perjudicial que puede suponer en un momento determinado tener una corriente de yihadismo pues que esté floreciendo y que pueda significar información para gente que pueda interesarle, a los grupos que se dedican en publicar contenido directamente de las fuentes que está utilizando Daesh. La diferencia entre la publicación de los medios de comunicación ordinarios y los grupos es que uno va destinado a informar sobre sucesos negativos y que tenemos que combatir, y los otros van encaminados a demostrar que se puede seguir haciendo daño, que pueden seguir haciendo daño y que exhiben los modos y las formas para poder perpetrar estos atentados. La diferencia entonces estaría en el contexto. Eso es, el contexto es lo más importante. Al final, ver si la publicidad que se realiza tiene un carácter finalista para que se produzcan esos hechos es constitutivo de delito. El informar que está sucediendo a día de hoy y tenemos un problema de opinión pública, en la opinión pública, problema de terrorismo, creo que es justo y necesario que los medios de comunicación lo estén publicando y lo estén informando. Ignacio Fuster Fabra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches. Más noticias del día. Un preso se corta el cuello para que le dejen volver a prisión por no tener a dónde ir. Un hombre de 56 años de edad que recientemente ha terminado de cumplir una condena de 37 años por un delito contra un familiar cometido en la provincia de Cádiz, se ha autolesionado el cuello con una cuchilla este pasado sábado a las puertas de esa prisión de Huelva. El objetivo era que le dejasen entrar, ya que alegaba no tener a dónde ir. Sin embargo, lo que nos comentan desde instituciones penitenciarias, lo que alegan es que se le ofreció 13.000 euros en la cuenta bancaria, una habitación, un albergue o un piso de alquiler, y que este lo habría rechazado. Y tenemos una noticia de última hora, estamos muy pendientes, como saben, de esa desaparición en París de una joven española. Acaban de encontrar la mochila de la joven desaparecida en la ciudad. Natalia Sánchez Uribe se encontraba en la capital gala desde el pasado mes de septiembre, realizando un Erasmus que concluía en apenas dentro de 2 semanas. Continúa esta búsqueda sin descanso que se inició hace ya unos 4 días. Las autoridades francesas han abierto investigación en colaboración con la Guardia Civil. Y como les decimos, han encontrado esa mochila con su ordenador y con el móvil en un parque junto a la Universidad de Sorbona, en la que estudiaba, un piso de estudiantes, y según nos comentan fuentes, nos han confirmado que fueron sus compañeros de piso los que habrían denunciado esa desaparición y que los padres ya se encuentran en París. Les decimos, Natalia Sánchez Uribe, que ha desaparecido el pasado día 1 en la ciudad gala, de 22 años, de pelo largo castaño, con presión media y piercing en la nariz. Les instamos a que si tienen alguna sospecha o pista, los números de teléfono que se han habilitado para ellos son los que están viendo en sus pantallas, el 642-650-775 o el 649-952-957, o si no, un email de contacto sosdesaparecidos@sosdesaparecidos.es. Nuevo sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, un pedófilo alemán, un ciudadano condenado por el asesinato de 3 niños y que ahora mismo
cumple cadena perpetua. Es sobre quien se pone en la sombra de la sospecha. El hombre ya había sido identificado como sospechoso en el año 2011, pero su relación con el caso fue descartada porque su objetivo principal eran niños de sexo masculino. Al descubrirse nuevas pistas y este nuevo sospechoso, este caso, uno de los más mediáticos a nivel global, vuelve a reabrirse justo cuando se cumplen 12 años de su desaparición en el Algarve. En página internacional, con la mirada puesta en Venezuela, país en el que la situación se agravó con la operación militar en el marco de la que fue liberado Leopoldo López. Se estanca el plan de Juan Guaidó para liberar a Venezuela de las garras de la dictadura de Nicolás Maduro. Juan Guaidó, protagonista el pasado martes junto a un liberado Leopoldo López de un alzamiento en Caracas que ha ido perdiendo fuelle con el paso de los días. Manifestaciones y mucha tensión en las calles de Venezuela. Leopoldo López y su familia se refugian entonces como huéspedes, primero en la Embajada de Chile y después en la española. La coalición a favor de la libertad en Venezuela es la mayor coalición internacional que se haya constituido. Pero tardó poco el gobierno español en pronunciarse. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. Al día siguiente, el jueves, el régimen de Maduro ordena con este tuit del Tribunal Supremo venezolano el arresto del líder opositor tras haber incumplido, dicen, su detención domiciliaria. Las manifestaciones en las calles continúan, pero cada vez con menos afluencia. Y es cuando Juan Guaidó, el líder opositor que ha sido reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, ha afirmado en una entrevista al diario The Washington Post que reconoce los errores cometidos al esperar que más militares apoyasen la denominada Operación Libertad, con la que espera lograr el cese definitivo de la llamada por ellos usurpación del régimen de Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, amenaza a los diputados que estuvieron del lado de Guaidó y López. Va a exigir la destitución de aquellos funcionarios que estén despreciando al pueblo en los cargos. Y mientras tanto, hoy y mañana en Costa Rica se celebra el Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, auspiciado por la Unión Europea en busca de una solución pacífica a la crisis en el país. Un grupo del que forman parte, entre otros, España, Francia, Alemania, Portugal, Ecuador o Uruguay. ¿Llegarán a algún acuerdo? ¿Encontrarán solución a este conflicto interno venezolano? Las bolsas de Asia y Europa se desploman por la decisión de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos retoma la táctica de la amenaza. Trump, con solo un par de tuits, ha desatado una brutal tormenta económica. El mandatario anunció este domingo que aumentaría los aranceles a los productos chinos del 10% al 25%. Un anuncio que ha provocado que las bolsas de China, de Europa y de Hong Kong hayan comenzado hoy la jornada en plena caída. La presión y el boicot internacional provocan que Brunei imponga una moratoria en su regulación de pena de muerte. Legislación que contempla la muerte por lapidación para los que mantengan sexo homosexual o los adúlteros. Se trata de un giro inesperado, ya que el sultán dio un paso atrás. Mediante un discurso televisado con motivo del inicio del mes de Ramadán, calificó de malas interpretaciones las realizadas sobre la implementación de la legislación islámica. Hecho que se produce después de recibir la condena internacional y de que estrellas como George Clooney o Elton John llamasen al boicot de los lujosos hoteles que posee por todo el mundo. 41 personas han perdido la vida en el accidente de avión en Moscú. El impacto de un rayo fue lo que pudo causar la tragedia de este domingo en el aeropuerto ruso. De momento no se han confirmado las causas de tan terrible suceso, pero todo apunta a que a la media hora de haber despegado tuvo que regresar al aeropuerto, ya que la tripulación activó la señal de emergencia debido a un impacto de un rayo. Al tomar tierra chocó con la pista y, como los depósitos estaban llenos de combustible, estalló en llamas. Sufrió un devastador incendio en el que no se descarta ninguna hipótesis: mala preparación de la tripulación, los controladores y los inspectores técnicos, las condiciones meteorológicas o razones técnicas. Esta mañana los servicios de rescate hallaron las 2 cajas negras del avión.
Toca decir adiós a Pitita Ridruejo. Fallece a los 88 años de edad la embajadora de Filipinas, socialité y aristócrata. Nació en Soria en el año 1931, pero se trasladó desde muy pequeña a Madrid, donde estudió en el Colegio de la Asunción. También estudió literatura inglesa en Belmont, en Inglaterra, y en la Universidad de Ginebra. También vivió en Nueva York, donde alternó con el artista Andy Warhol, e incluso hizo una prueba para trabajar en una película. Mañana se celebra su misa funeral en Soria. Y nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos como siempre con el noticiario de 1936 y después El gato al agua. Ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web en eltorotv.com. Volvemos mañana a las 8:30, ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Que tengan una buena noche.